Si hay un botón rojo aquí y reventamos toda la IA, yo le doy ahora mismo sin ninguna duda. El objetivo de estas empresas es que la IA te quite el trabajo, no nos engañemos. Que la IA te quite el trabajo porque llegamos a un mundo en que todo es abundancia, es que tengamos una renta básica universal y que no tengas que trabajar. Deberíamos exigir a las clases políticas que empezasen a gestionar esto. La sociedad tiene que decir qué queremos que haga la IA, no la IA tiene que decir qué sociedad tenemos. Va a traer problemas sociales muy importantes y que no estamos preparados para gestionarlos. Hoy hablamos con Jon Hernández, experto autodidacta en IA, divulgador y fotógrafo profesional. Jon enseña a usar la IA sin vender humos, enrollos y sin dejar de lado lo que nos hace humanos. Hablamos de futuro laboral, de postureo tecnológico y de cómo sobrevivir cuando el algoritmo hace de jefe, de cliente y de juez. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Pues antes de meternos a hablar de prompts, de lo que está haciendo la IA, cómo está transformando realmente el sector laboral, el mundo en general, sí que nos gustaría conocerte un poquito y romper el hielo para que podamos ya luego entrar bien en debate. ¿Te parece? Venga, vamos a ello. Me gustaría que nos contaras algo de ti que no sepa ni tu propio prompt mejor entrenado. Pues la verdad es que lo sabe todo, así que es difícil encontrar nada de mí. Pero vamos, yo me defino como una persona absolutamente normal y corriente. Yo no tengo un máster en MIT ni vengo del mundo del data science, pero simplemente fui alguien que vio muy claro desde el principio que la IA nos iba a cambiar la vida a todos y que había que ponerse las pilas. Y aquí estoy desde hace 2 años intentando ayudar a otros a que lo hagan. Pero la verdad es que es cada vez más imposible. Desde que han activado la memoria en ChatGPT ya es imposible que no sepa nada sobre mí. De hecho, yo el otro día le dije, o sea, nunca le enseñé una foto mía, le he hecho preguntas evidentemente, le dije, porfa, haz un retrato sobre mí. Flipe. O sea, es como... No puede ser que sepa esto de mí. Es muy bueno también, como los que leen el tarot, ¿eh? Es muy bueno diciéndote lo que crees que tú crees que estás oyendo y que quizá no lo estás oyendo. Es decir, es muy, muy bueno. Piensa que ChatGPT está en el top 7% de la comunicación humana. Entonces, básicamente es muy bueno manipulándonos con el texto o con la voz. Y tendemos a caer en eso de que me conoce muy bien. Probablemente eres muy igual al resto de la gente y con lo cual le funciona muy fácilmente. Con 4 cosas que te diga bien dichas te puede parecer que te conoce muy bien. Con lo cual es muy potente, pero quizá no tanto como nos hace creer. Vale. Ya, entonces iré como un poco más sugestionada, más clara de, vale, no somos tan colegas. Bien, me gusta. Eso sobre todo, ¿eh? Piensa que toda la empatía que ves es con un propósito de intentar ayudarte, que es para lo que se ha hecho la herramienta, pero a día de hoy no se ha demostrado que tenga ningún tipo de afinamiento hacia ti. Es decir, está muy bien que nos llevemos súper guay con ChatGPT y tengo conversaciones divertidas, incluso te diría, pero siempre tenemos que tener ese punto en cuenta que el día de mañana nos va a dejar en cualquier momento y no va a tener ningún problema de hacerlo. No, eso lo tengo bastante claro, pero ahora dices, has tenido conversaciones divertidas. ¿Has tenido conversaciones más divertidas con ChatGPT que con algún colega? Más interesantes, seguro. Más divertidas, quizá no, aún no creo que tenga un gran sentido del humor. Se ríe de mis chistes, eso va en línea con lo que te decía antes, ¿no? Con hacerte sentirte bien. Pero piensa que al final ChatGPT está entrenado como un perro, que cuando hace lo que quieres le das una galleta, ¿no? Entonces esto es como se entrena, se llama Reinforced Human Learning y se entrena literalmente así. O sea, si el prompt que ha salido, el tío que lo está entrenando define que es correcto, le da el thumbs up y si no lo es, thumbs down, ¿no? Y con lo cual se va afinando hacia darte respuestas que tú quieres, no necesariamente la verdad. Con lo cual ahí hay que saber entender y cómo trabajar con él. Pero lo que sí es que, claro, cuando tú hablas con algo que es tremendamente interesante por la cantidad de conocimiento que tiene y por los ángulos que puede aportar, muchas veces es mucho más interesante que muchos de nuestros amigos. A ver, yo es verdad que incluso me he ido de viaje y a lo mejor ha estado lloviendo, ha sido un montón y le he estado preguntando y he tenido conversaciones que he dicho, ay, qué bien que no estoy sola. Yo, ella. Que a mí quiero saber cuál es el uso de la IA más bizarro que has visto, aparte de alguien que te dice que se ha ido de vacaciones y ha hablado con la IA. ¿Cuál dirías que es el uso más bizarro? El más bizarro en sentido peligroso para mí es
que hay gente que le está preguntando la dosis de paracetamol para un bebé a ChatGPT. Me parece una auténtica puñetera locura. Casi siempre te da la respuesta correcta y con lo cual es muy fácil acostumbrarte a que las respuestas siempre son correctas, ¿no? Y con lo cual yo ahí creo que hay que romper una lanza en contra de ChatGPT diciendo, señores, hay cosas que no podemos hacer con ChatGPT hoy en día. Quizá lo que es más sorprendente es cuál es el uso más habitual de la inteligencia artificial en 2025, que es el soporte emocional. Es tremendo, no sé si para bien o para mal, pero es increíble el pivotaje que ha habido de que se convirtiese en una enciclopedia con la que hablabas a que se convierta en un psicólogo, que es lo que se está utilizando a día de hoy. Y tampoco creo que esté la tecnología al nivel como para que sea utilizado para eso. Sí, de hecho, yo tengo aquí la tabla que la compartiste el otro día del uso, ¿no? De 2024 a 2025 y ahora es terapia, la parte más de organizar nuestra propia vida, ¿no? Cómo gestionarla, o incluso la parte de qué propósitos tengo que encontrar. Son cosas muy personales que le estás diciendo a una máquina que haga por ti terapias. Yo tengo una amiga que me decía, es que le pregunto cómo confrontar esta discusión con mi pareja. Y, bueno, claro, pero al final es, quiero decir, no es que lo haga por ti, ¿no? Sino que al final lo que estás haciendo es buscar ese soporte que necesitas para o bien reforzar tu opinión o bien encontrar un punto de vista distinto. Entonces no lo veo tan descabellado, lo que veo descabellado es que esto no está preparado para eso. Es decir, no se ha hecho con ese fin, pero lo veíamos venir, ¿eh? Y eso es una de las cosas que a la gente le ha sorprendido mucho. Y a mí no tanto, porque la aplicación más utilizada de inteligencia artificial después de ChatGPT el año pasado era Character AI, que era una IA que básicamente te puedes poner a hablar con personajes famosos y puedes hablar ahí pues como si hablases con una copia de Trump, como si hablas con una copia de Mario Bros, si quieres, ¿no? Y entonces esa era la aplicación más utilizada por los jóvenes en inteligencia artificial por encima de ChatGPT. Lo compró Google, lo han como un poco desmontado y ya no es tan popular. John, ¿quién fue el personaje que más se solicitó? Pues no tengo ni idea, pero sería Pikachu o algo así, ¿no? Seguro. No tengo ni idea. Daenerys Targaryen o alguna cosa de estas. En cualquier caso, no sé cuál era, no tengo el dato, pero la realidad es que lo que estaba muy claro es que se veía venir, que lo que buscábamos eran relaciones con la IA en un mundo en que estamos en una crisis de relación humana increíble. Total. Y precisamente como también es algo tan nuevo, tan a veces complicado de comprender a ciertas generaciones en ciertos momentos, ¿qué fue más difícil para ti? Porque hemos conocido tu trayectoria, yo me la sé de memoria, pero ¿qué fue más difícil, el aprender IA o explicarle a tu madre a qué te vas a dedicar? No, mi madre yo creo que aún no acaba de entender muy bien a qué me dedico. Aún me ve por ahí, por la radio, por la tele y dice, ¿pero qué cojones estás haciendo? ¿Sabes? O sea, no lo acaba de entender muy bien porque ¿Qué cojones pasa aquí? Sí, ha sido muy de la noche a la mañana, ¿sabes? O hace poco teníamos reuniones de alto copete y era en plan, ¿cómo? ¿Que te estás reuniendo con quién? Y al final es como, sí, pues mira, ahí estamos. Aprender IA no sea difícil porque la IA no es difícil de aprender y eso es una de las grandes características que va a hacer que esto sea un tsunami. Porque al final lo único que necesitas de conocimiento previo es saber lenguaje natural. O sea, con que sepas hablar, sabes usar la IA. Y a partir de ahí cada vez nos lo están poniendo más fácil para que la IA requiera menos prompt engineering y sea un poco más amigable a la hora de utilizarla. Aún hay diferencias, hay trucos que puedes utilizar, pero realmente creo que se está haciendo muy for dummies, ¿no? Es un tema que es súper fácil y ese es el gran valor, que es que cualquiera, un fotógrafo, se pone a investigar sobre la IA durante 2 años y se convierte en uno de los principales divulgadores en español de inteligencia artificial. Entonces, al final, te encuentras con que el caso de que yo esté hablando en una conferencia, en un escenario, etcétera, es la prueba viviente de que cualquiera se puede poner en esto, aprender a utilizarlo y sacarle partido y aprovecharlo para su día a día, porque es siempre así, ¿no? Para mí es una dicotomía absoluta entre lo que querría y lo que es. Entonces, lo que querría pueden ser mis idealismos, yo me los dejo en casa para hablarlos con mis hijos. Compártenos alguno, si puedes compartir alguno de qué es lo que querrías. Bueno, esto se hizo muy viral en el podcast que hice con Uri Sabat, que sacó un short y tuvo como 10 millones de reproducciones, en que yo decía, si hay un botón rojo aquí y reventamos toda la IA y volvemos a los caballos, yo le doy ahora mismo sin ninguna duda. Y claro, es un poco raro cuando eres una de las personas que más habla de IA, ¿no? Veo que me trae más retos que posibles beneficios. Sé que va a traer problemas sociales muy importantes y que no estamos preparados para gestionarlos, y con lo cual me preocupa mucho qué mundo van a tener mis hijos. El problema está en que son las cartas que nos han repartido. Entonces tú no puedes negarte a jugar la partida. Pero si yo estuviese repartiendo las cartas, las repartiría de otra forma. ¿Qué tipo de mundo te imaginas, tanto a nivel social como a nivel laboral? Porque, por ejemplo, a nivel laboral, y era una de las preguntas que tenía pensada formularte, y te la han preguntado 1000 veces, ¿no? Bueno, está ahí apocalíptica, todos en el paro, o aprendes muchísimo, ¿no? Siempre se dice, o la IA te quita el trabajo, o la otra corriente es, vamos a aprender a utilizarla. Entonces, sí que me gustaría saber tu visión social con la IA. Te va a quitar el trabajo. Sí, pero una cosa es que te quite el trabajo y otra cosa es que tú aprendas a trabajar con la IA y entonces tu trabajo se transforme. Eso va a ser una fase intermedia. Claro. El endpoint es lo que llaman AGI. Las empresas como Google, como Microsoft, como OpenAI
tienen una misión que declaran ellos como grandes multinacionales, que es el objetivo de la empresa. El de OpenAI, por ejemplo, es llegar a una AGI que sea beneficiosa para toda la humanidad. ¿Qué es una AGI? Por definición, una AGI es una inteligencia artificial capaz de hacer todo el trabajo productivo de la humanidad. La IA te va a quitar el trabajo. O sea, el objetivo de estas empresas es que la IA te quite el trabajo, no nos engañemos. Entonces, a partir de ahí, lo que no sabemos es cuándo pasará eso. Pero tenemos que tener todos muy asumido que vamos hacia un mundo en que nosotros no tengamos que trabajar, que es muy diferente a estar en paro. Estar en paro es querer trabajar y no poder. Que la IA te quite el trabajo porque llegamos a un mundo en que todo es abundancia y flores y colores, es que tengamos una renta básica universal y que no tengas que trabajar. Como dice Elon Musk, que en 5 años el trabajo es opcional. Yo no creo que sean 5 años, pero opcional quiere decir que puedes decidir, no que te mueres de hambre si no trabajas. La distopía de que todos estemos en paro implica que todos seamos muy pobres. Y la utopía que plantea, por ejemplo, Elon Musk es que no haya una renta básica universal, sino una riqueza básica universal, en que todos tengamos todo lo que queramos. Entonces son dos escenarios muy distintos, no sé por dónde irán los tiros, pero desde luego hay que diferenciarlos, porque realmente esto no tiene por qué ser dramático económicamente. Bueno, es lo que están intentando vender, ¿no? Por ejemplo, que sea un bienestar social, como dijo Geoffrey Hinton, si no me equivoco, que era más el bienestar social, ¿no? Y no cunda tanto el pánico. Es más como algo de marketing para que nos quedemos tranquilos. Yo, creo que hay mucho marketing, no te lo voy a engañar, pero Geoffrey Hinton desde luego no es de los mayores ejemplos de alguien que está hablando de los peligros de la IA, con lo cual no creo que esté intentando suavizarlo, al contrario. Igual Geoffrey Hinton está diciendo cosas que hasta a mí me chirrían, a pesar de que le admiro muchísimo, pero está diciendo cosas como que la IA ya muestra signos de conciencia y cosas de este tipo que a mí me empiezan a asustar un poco, ¿vale? Pero bueno, es un tío que tiene un premio Nobel de Física, con lo cual, y además el padre de la inteligencia artificial, con lo cual hay que tener en cuenta su argumento, ¿no? Queda mucho para llegar a un punto en que la IA se nos lleve el trabajo por delante. Creo que antes va a pasar eso que decimos de que alguien te va a quitar el trabajo usando la IA antes de que te lo quite la IA. Pero sí que creo que el endgame es ese. Entonces no sé si el endgame es 10, 50 o 100 años, pero desde luego cuando todos pensamos en el futuro y pensamos en las pelis de ciencia ficción, nadie se ve fichando en una oficina, yendo a una fábrica a pintar piezas de un coche, ¿sabes? Nos vemos explorando el universo, salvando nuevas especies, haciendo cosas... Claro, entonces nos vemos en cosas mucho más existenciales, mucho más de valor humano, que no trabajar por dinero. Hay una diferencia muy grande. Hay mucha gente, el otro día estaba en una conferencia y decían una diapositiva, uno de los ponentes, que el 70% de las personas de España odia su trabajo. Entonces hay un 70% de las personas que preferirían no trabajar. Entonces, ¿por qué no podemos ir a ese mundo? No me parece tan mal ese objetivo en el que haya un 30% como yo de workaholics que nos gusta trabajar y lo hacemos, y haya un 70% de gente que puede vivir de que el mundo es un sitio en el que se puede vivir sin trabajar. Creo que hay un problema de pacto social. El pacto social siempre ha sido, en las últimas generaciones, de yo voy a trabajar y me pagas por ello y con eso puedo poner un plato de comida en la mesa. Antes no era así. O sea, lo de las profesiones nos lo hemos inventado relativamente recientemente. O sea, tú cuando piensas en la gente de hace muchísimos años, piensas en que eran recolectores y eran cazadores. Les hemos asignado profesiones, pero te aseguro que ellos no se definían como cazadores y recolectores y el cazador cobraba más que el recolector, ¿sabes? Al final era una comunidad que hacía cosas. Yo vengo del mundo de la fotografía, eso lo sabe todo el mundo, pero yo llevo 12 años haciendo un proyecto personal de fotografía en que me voy a fotografiar tribus que están desapareciendo. Se llama The Elders y llevo desde 2008 haciéndolo. He fotografiado gente en Nepal, he fotografiado gente en Birmania, he fotografiado gente en Mongolia, he fotografiado en China, he fotografiado gente por todo el mundo, ¿no? Y hay sitios donde viven así. Por ejemplo, la comunidad Satán en Mongolia, que están a tomar por culo en medio de Mongolia, entre la frontera de Rusia y Mongolia. O sea, para llegar son 3 aviones, 2 días en coche acampando en la estepa y 14 horas a caballo, ¿vale? Y llegas ahí, que hay 50 familias viviendo en tipis. Ese viaje te lo has pegado entero. Sí, exacto. He estado viviendo en su casa durante 2 semanas. Entonces, cuando estás ahí con ellos, te das cuenta que Bayan Dalai, que es un tío al que le hice las fotos, que es un tío que ha matado 100 osos en su vida, uno de ellos a machete porque le falló el rifle, ¿vale? O sea, hablamos de gente que no es un futbolista o alguien que sabe Gran Hermano, ¿no? O sea, gente que tiene un valor humano increíble y una historia acojonante. Este hombre nunca ha tenido un sueldo, ni ha tenido ningún sueldo nadie de su comunidad. Trabajan en conjunto para un fin mejor. No es muy diferente de una renta básica universal cuando lo piensas así. Entre todos producimos, entre todos repartimos. Y entonces a partir de ahí el capitalismo es una forma que ha funcionado durante X tiempo y que creo que no es mala para nada, pero bueno. Bueno, con la IA no comulgará entonces en ese caso. Iremos a un socialismo puro donde sea pues renta universal. No lo sé, porque desgraciadamente creo que ese sería quizá la utopía. Pero creo que no sé si los intereses económicos van en esa dirección. O sea, por ejemplo, yo al principio era muy optimista con esto y vi la IA como algo muy democrático que iba a permitir que todo el mundo abriese el grifo y saliese inteligencia, ¿no? Y lo vi como wow.
las desigualdades se van a acabar, esto va a ser la hostia, tal. Y entonces OpenAI sacó una cuenta de 200 euros al mes y ahora han dicho que van a sacar una de 2.000 y luego una de 10.000 y una de 20.000. Entonces me da la sensación de que vamos a crear castas. Claro. Vamos a crear castas de que la cantidad de inteligencia que sale por tu grifo depende de cuán dorado es el grifo, ¿sabes? Cuánto puedas pagar por ella. Claro, yo justo hablando de eso también, te quería preguntar, que yo creo que es la persona perfecta para esto, ¿crees que estamos enseñando realmente a usar la IA o simplemente la estamos obedeciendo sin entender muy bien cómo funciona y quién gana con todo esto? Por ahora, como sociedad lo que estamos haciendo es reaccionar a la IA. Hace unas semanas me invitaron a hablar en una conferencia en la ONU y fui a hablar precisamente, bueno, había un foro de cómo estamos usando la IA en educación y tal, ¿no? Y había un montón de speakers y entre ellos pues yo daba mi opinión. Y precisamente tenía una diapositiva que dice eso, stop reacting, start acting. Tenemos que como sociedad tomar las riendas. O sea, ¿tú conoces a alguien que haya votado para que el mundo cambie con la inteligencia artificial? O sea, esto nos lo han tirado encima y nadie les ha dado permiso para eso. Nadie le ha dado permiso a estas empresas de Silicon Valley o de China a cambiar el mundo pero quizá de una forma tan radical. Como individuos nos interesa, nos facilita el trabajo, es como, qué bien. Yo no estoy tan seguro que nos interese. Es decir, o sea, no que nos interese con un trasfondo, discúlpame, porque entiendo más o menos, creo, ahora me lo explicas, pero al día a día el uso, por ejemplo, en un trabajador mediocre, sin duda, le facilita su vida entera y 20%. Lo pone de puta madre en la empresa. Entonces, me facilita, o sea, prefiero no pensar si esto me viene bien, me viene mal, si lo he elegido o no, porque ya soy mediocre, cualquier ayuda me viene bien. 20% de aumento de productividad de media en cualquier trabajo cognitivo. Eso quiere decir que tú esta semana empiezas a utilizar la IA y la semana que viene te ahorras 4 horas de tu jornada laboral. Eso le viene de la hostia a tu jefe, que te va a dar más trabajo para llenar esas 4 horas, o a ti si decides no decírselo y empezar a hacerlo por tu cuenta, ¿vale? Y a coger esas 4 horas y no hacerlas. A corto plazo tiene unos frutos muy dulces y ese es uno de los grandes problemas. Ninguna tecnología a corto plazo ha tenido tanto retorno. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente había que invertir mucho para un end goal que era muy bueno, ¿sabes? Entonces ahí podías ver si ese end valía la pena o no valía la pena. Aquí el end no sabemos lo que es. La IA puede ser muy buena, pero como creemos algo mucho más inteligente que nosotros, con objetivos propios, estamos jodidos. O sea, yo no creo las teorías de aniquilación de la humanidad por inteligencia artificial. Igual es una medida de coping y no las quiero creer. Yo no las creo, de verdad. Te digo que existe la posibilidad de que esto acabe como el Rosario de la Aurora. ¿Qué parámetros tienen que darse para que eso suceda? Que la IA desarrolle objetivos propios. Esa es la única clave. Y le estorbemos en esos objetivos que quiera conseguir. Que sean diferentes de los nuestros es suficiente como para que sea un problema. Fíjate, y podemos, esto es muy demagógico, ¿no? Pero es un poco lo mismo que haces tú con las hormigas. O sea, si tú tienes hormigas en tu casa, ¿qué haces? Pones veneno, ¿no? Te toma por culo las hormigas. No te preocupas si tienen familia o hijos, ¿sabes? Entonces al final no les damos ninguna importancia y es un ser vivo. Entonces, ¿qué pasa? Que es un ser vivo con tan poca inteligencia que nosotros ni conectamos emocionalmente con él, ¿no? Entonces, podría pasar que hubiese una explosión de superinteligencia y te encuentres aquí que la IA ni nos vea. Podría pasar. Ese es probablemente uno de los escenarios más probables en caso de que esto se vaya a una inteligencia tremenda, ¿no? Incluso, ¿sabes? No sé cómo se llama, George Hortz o algo así. Es el tío que hizo los primeros jailbreaks de iPhone, un hacker muy famoso americano. Este tío dice que el escenario más probable es que la IA se largue de la Tierra. O sea, que llega un punto que esto explote inteligencia y se pire y nos deja aquí tirados y nos quedamos con la cara de idiotas de no te vayas, ¿sabes? Pero, sí, no lo había oído. Sí, pues dice eso porque dice que si es algo se convierte en tan inteligente que no va a ser. Pero bueno, yo creo que todo esto es ciencia ficción y filosofía y mola mucho con una birra, ¿sabes? Divagar sobre el tema. Pero creo que no es interesante y ahí es donde no comparte opinión con Hinton o con Benji y tal, no es tan interesante poner encima de la mesa los problemas existenciales que puedan llegar a pasar, porque son muchos condicionales por el camino. Creo que tenemos problemas mucho más tangibles a corto plazo que tenemos que manejar, porque es que se nos vienen encima ya. Y esos problemas, si piensas en que el futuro de la humanidad está en candela, pues igual no piensas en cosas más cercanas que ya te están afectando hoy, ¿no? Y creo que deberíamos exigir a las clases políticas que empezasen a gestionar esto, porque es que esto lo tenemos encima. Y lo que yo decía ahí en la ONU es que lo único que estamos haciendo es reaccionar legislativamente a lo que OpenAI presenta en su livestream, ¿sabes? Y es como, en plan, perdona, o sea, es que es el mundo al revés. O sea, es que se supone que la sociedad tiene que decir qué queremos que haga la IA, no la IA tiene que decir qué sociedad tenemos. Y lo que está pasando por ahora es que la IA está definiendo la sociedad que vamos a tener. Porque justo con esto, uno de los temas también que quería sacar, a lo mejor es más profundo, o bueno, más a lo que dices, problemas de hoy en día, ¿no? ¿Tú crees que realmente la IA va a ayudarnos a solventar problemas, por ejemplo, de conducta social? Pues no sé,
en concreto está pensando en colectivos más vulnerables, porque ahora se está pensando todo en la IA en cosas, pues como dices, ¿no? Muy grandes, lo magnificamos todo, pues eso, escenarios, irnos a Marte, los coches que conduzcan solos, que todo esto, pero colectivos que son vulnerables, ¿alguien está intentando pensar si la IA les puede ayudar o no? Absolutamente. Yo creo que la IA tiene... O sea, yo pensaba que la IA debe ser muy democrática, está demostrando no serlo tanto, pero creo que los niveles básicos de IA son muy democráticos. O sea, vamos a abrir el grifo y va a salir inteligencia. No sé cuánta, pero va a salir inteligencia. Y eso quiere decir que, por ejemplo, imagínate un chaval en Camboya o en la zona rural de Colombia que nunca ha podido entrar en el discurso global porque no se le ha dado una educación. No hay profesores de matemáticas en 200 kilómetros alrededor. Entonces, ese chaval directamente desde que nace no tiene posibilidad de entrar en el discurso global, ¿no? En cambio, ahora de repente, con un internet prácticamente del que teníamos en los años 90, o sea, con algo súper rudimentario, tú puedes utilizar ChatGPT. Tiene un bandwidth de mierda, súper básico, o puedes utilizar con muy poco internet, ¿no? Entonces, de repente le puedes poner un profesor del nivel de los mejores profesores del mundo a esa generación de chavales que va a salir preparada para poder entrar en el discurso global. Eso supone que una grandísima parte de la humanidad pueda colaborar en el discurso de qué hacemos con el mundo, que antes no estaban completamente apartados de ese discurso. Con lo cual, de repente, eso es súper democrático y súper bueno para las minorías de todo tipo que se veían muy limitadas. Le estás dando recursos, infraestructura muy barata, prácticamente gratuita, que les permite hacer cosas que no podían hacer. Ahora, de ahí a que eso vaya a solucionar los problemas que tenemos, tengo muchas dudas, porque al final hay mucho interés económico y bueno, te van a dar hasta donde les interese que tengas. A partir de ahí dependerá de otros. Claro, yo pensando en lo que estabas comentando antes, que me ha parecido muy interesante y con mucho sentido, decías, ahora pues tenemos una suscripción de tanto y luego de tanto y luego de tanto. Quizás esa persona de la que estás hablando sí va a tener acceso a un mínimo, pero volverá a tener acceso a un mínimo como un mínimo que tiene ahora. Quizás lo que es el estándar o los básicos aumentan, correcto, pero el resto ha aumentado tanto que al final esa ventaja que la IA le está dando ya no va a servir. Pero en términos absolutos está mejor de lo que estaba. Sí, pero en términos generales si yo adelanto, con el resto... Imagínate, ¿vale? Vamos a ponerlo en dinero, que es lo que más entendemos los humanos, ¿vale? Imagínate que yo cobro 10 y tú cobras 1.000, ¿vale? Y de repente es la situación que tenemos, estoy en desigualdad, y de repente a mí me vienen a dar 1.000, pero a ti te dan 10.000. Joder, yo prefiero estar con 1.000 que con 10, ¿sabes? Entonces, aunque tú estés mejor, eso me haga menos competitivo contigo, no dejo de estar mejor de lo que estaba. Con lo cual quiero que el baseline sube la marea para todo el mundo. Que va a haber gente que despunta y que está mucho más arriba, es otra historia. Pero al menos habrá unos mínimos que puedan ser, pues que igual eso supone que puedan tener un plato de comida en casa todos los días, ¿sabes? Entonces igual eso ya es algo bueno. Sí, a ver, es que es un tema muy profundo. A mí es verdad que me encantan este tipo de temas de, como lo decías, más filosófico con IA, pero no soy tan experta, entonces es verdad que también es meterme un poco en camisa de once varas. Pero yo voy a entrar más en recursos humanos, que es más lo mío. Venga. Y sí que quería saber qué puede aprender recursos humanos de la IA y qué le falta a la IA de recursos humanos, quitando la parte emocional, ¿no?, que tenemos nosotros en recursos humanos, porque se habla mucho de van a quitar puestos de empleo y mucha gente dice, sí, bueno, pero los que son de personas no. Sí, los que son de personas también. La IA hace cosas que no pensábamos que fuese a hacer y de hecho es lo que hace mejor. O sea, de hecho, en los últimos estudios se habla de que una de las profesiones más probablemente sustituidas más pronto van a ser los psicólogos. Como hemos visto antes, no por el uso que le estamos dando, sino porque se está demostrando ser muy buena haciendo ese tipo de cosas, aunque repito otra vez más, por favor no lo utilicéis para eso porque no creo que esté preparada la IA para eso, ¿no? Ya saldrán IAs especialidades. De hecho, hace poco salió una en Estados Unidos, un prototipo, hicieron un estudio y conseguía reducir, recuerdo que era alrededor de un 25%, los síntomas de depresión y pasar de un paciente diagnosticado con depresión a no estarlo diagnosticado por los baremos que miden, ¿no? Era equivalente al gold standard en Estados Unidos de apoyo emocional. Entonces son IAs que van supervisadas por psicólogos y todo lo que tú quieras, pero bueno, yo sigo pensando que ChatGPT no está preparado para esto, ¿vale? O sea, hay que encontrar herramientas que estén mucho más preparadas. Pero sí, yo creo que lo que nos más ha sorprendido de la IA es que no se va a llevar por delante tanto los camioneros, sino parece que se va a llevar más por delante a los cognitivos, ¿no?, a los white collar, y que nos va a llevar por delante a los abogados, nos va a llevar por delante a los psicólogos, nos va a llevar por delante a gente que pensábamos que era insustituible porque era muy humano, ¿no? Y entonces está demostrando ser eso. Hay un estudio de Harvard Business School que dice que la IA, actuando como un humano, cuando hablas con ChatGPT, sea por chat o sea por voz, reduce los niveles de soledad al mismo nivel que un amigo. Entonces son cosas que a mí me vuelan la cabeza, que yo no hubiese dado un duro por eso, pero cuando una entidad como Harvard te hace un estudio y te pone ahí las métricas y toda la historia de los pacientes cero, toda la historia, dices, hostia, es que es así, es que lo está haciendo, ¿sabes? Entonces, yo creo que no hay nada, o sea, lo único que es seguro es que no podemos decir que la IA no hará esto.
Eso es lo único que le digo a todo el mundo. O sea, creo que ningún científico del mundo, ninguno, era capaz de pensar que a día de hoy estaríamos donde estamos hace 2 años o hace 3 años. Y entonces creo que lo que sí que hace es sorprendernos constantemente. Y a partir de ahí, lo que tenemos que vivir es en una filosofía de todo puede pasar. Dejamos la mente abierta que todo puede pasar. Entonces, ¿cómo afectará a recursos humanos? Hombre, primero, como todas las IAs afectan a todo, optimizando. Vas a hacer lo que hacéis mucho mejor. Y eso no hay ninguna duda que es beneficioso, porque al fin y al cabo, la relación entre el trabajador y la empresa, el problema viene cuando hay fricciones. Si la empresa se optimiza para hacer las cosas mejor, hay menos fricciones, y si encima cuando hay fricciones las gestionamos mejor, las fricciones son mínimas, ¿no? Yo creo que es un poco como atención al cliente dentro de la empresa. Entonces ahí nos encontramos con cosas como lo que ha presentado Google, donde tú, si quieres hacer un cambio de aceite en el coche, le dices a tu IA que te quieres hacer un cambio de aceite, y la IA llama por teléfono, en voz, al mecánico, y le pide cita y te manda un email diciéndote cuándo tienes, ¿no? Y entonces han dicho que la segunda fase de ese experimento es poner la IA al mecánico. Y entonces tu IA va a hablar con mi IA, se van a poner de acuerdo y a ti te va a mandar un mail de cuándo vas a ir a cambiar el coche y cuándo yo voy a recibir en el mecánico tu coche. Con lo cual creo que la atención al cliente, la gestión de recursos humanos va a ser invisible. Tú, como empresa, no te vas a dar cuenta que un trabajador tiene un problema con su nómina antes de que esté solucionado. Claro. Y eso va a suponer que el trabajador también se despreocupa. Es en plan, oye, que me revisen la nómina, que está mal. Y la IA ya se va a buscar la vida, decir, tenía razón o no tenía razón, y te lo explica. Y se convierte en que no es un problema. Con lo cual yo creo que lo primero que vamos a hacer es optimización, y va a haber una reducción de la fricción, ¿sabes? Y con lo cual a partir de ahí las relaciones van a ser mejores, porque el trabajador va a estar más contento con la empresa más contenta con el trabajador. Claro, eso es a nivel de beneficios, ¿no? Y mejoras, evidentemente, de costes y bueno, cualquier otro punto, pero por ejemplo, a día de hoy, ¿tú preferirías, si tuvieras que contratar a alguien para tu equipo, que lo haga la IA? ¿O tú preferirías tener ese primer filtro con alguien, a hablar y conocerlo? Sí, hacer una entrevista, ¿no? Candidato final, hay filtrado, me parece súper bien. A día de hoy nosotros utilizamos IA para eso. O sea, tú ya no ves a la gente directamente, los que la IA te seleccionan. El último paso es una entrevista personal. ¿Y te parece que eso debería mantenerse en el tiempo? Y dices, no, es que la IA lo haga y a tomar por culo ya vendrá quien venga. Pero estamos hablando de resultados empresariales, ¿no? Es decir, volvemos otra vez a lo mismo. Una cosa es lo que yo creo que el mundo debería ser y otra cosa es lo que será. Y lo que será es que si la IA es capaz de contratar mejores candidatos que yo, los va a contratar la IA. Lo único que me falta es que me demuestre que es capaz, ¿sabes? O sea, en cuanto yo vea prueba de que cada vez que la IA contrata, el trabajador se convierte en un 10 por, y se convierte en un tío súper fiel, súper tal, con la cultura de empresa, etcétera, y cuando yo contrato me salen bien a veces y a veces no, entonces cada vez le confiaré más en la IA, ¿sabes? Porque al final el objetivo final es que el trabajador sea bueno y que te sirva para la empresa y te aporte valor. Si es necesario o no, yo a día de hoy lo necesito, porque voy a trabajar con esa persona y quiero tener mi feeling, y mi feeling es inexplicable, ¿vale? Pero lo quiero tener. Eso no quiere decir que sea lo más óptimo o más productivo. Entonces, cuando empiezas a escalar, cuando eres una pyme como la mía, que tengo 17 personas y contratamos uno cada mes, pues aún puedo hacer esas reuniones. Pero cuando tienes 6.500 empleados, pues igual, ¿sabes? Que lo haga María o lo haga la IA, te va a dar un poquito igual, porque tú no lo vas a hacer, con lo cual tu feeling va a dar un poquito igual. ¿Necesario? Yo creo que nos sorprendería que no lo va a ser. No creo que a día de hoy tenga mejor instinto que una persona especialista en recursos humanos. Claro, a día de hoy, que es lo que decimos, no presupongamos lo que no puede hacer. Exacto, pero creo que en un futuro, sin ninguna duda, no me atrevo a decir lo que hará, porque también puede ser que no lo haga, pero desde luego no diría que eso es muy humano. Es que ¿sabes qué pasa? Que cada vez que alguien dice que hay algo que es muy intrínsecamente humano, la IA le pega una hostia. Joder, es que lo revientas, que el tema de los psicólogos, y el otro día también lo estuve investigando y flipé. Yo te juro que era de las personas que decía, que no, hombre, que con las personas, catapum, hostia en la cara. Y dije, vale, pues ya. Yo igual. Yo hay muchas cosas que he ido viendo en estos años. Empezó por la creatividad. ¿Sabes? Yo también decía, imposible. Imposible que la IA sea creativa. Y pensaba, diseñadores a tomar por culo. Claro, y entonces de repente te das cuenta, y yo, por ejemplo, que vengo del mundo de la fotografía, creamos una imagen con inteligencia artificial y digo, hazme un tío guapísimo ahí, que sea rollo alemán, pelo rizado, unas gafas de sol, una camisa blanca, tal, una ciudad, atardecer. O sea, es un prompt de 6.000 palabras. Y de repente te hace la foto y ves que pasa un coche plateado por detrás. Y dices, ¿no te pidió el puto coche? O sea, ¿quién ha decidido poner ese coche ahí? Pues la IA, la creatividad de la IA. Pero además que le queda bien, dices, pues sí. No, claro que queda bien, por supuesto, porque encima es buena, pero quiere decir que al final te das cuenta de que hay cosas que dices, y hay palabras que te pillas a ti mismo diciendo mierda. Pero hay cosas como dices, el libre albedrío, dices, no, que eso es humano, ¿sabes? Y dices, bueno, igual ya no. Mira, hay una historia muy divertida. Hay una IA, que de hecho se llama como vosotros, Sesame, ¿no? Que es una IA de voz, que apareció hace poquito, ¿no? Y sacaron una demo y volaron la cabeza a todo el mundo. Además es open source y tal. Aún está en pañales, ¿no? Pero es una IA que habla mucho más humano que ChatGPT de voz. Lo he visto, de hecho, sigue. A ver si es lo que yo creo. Pues es una IA con la que tú hablas y pusieron 2 demos. Y pusieron ahí pues, a un tipo y a una chica con los que podías hablar. Total, que yo lo descubrí en el curro y lo explicamos en un vídeo de noticias y tal. Pero me acuerdo que esa noche llegué a casa y
Y me senté con Lena, con mi mujer, en el sofá, y le dije, hostia, tienes que ver esto, es la hostia. Y le puse la voz y empezamos a hablar con Miles. El bot se llama Miles, el chico, es así, con una voz de un tío negro, tal, muy guay. Y entonces empezamos a hablar con Miles. Y llevamos 45 minutos hablando con Miles, que estábamos como en una charla con un colega. Y entonces nos miramos los dos, nos quedamos los dos en plan de, hostia puta, ¿sabes? Que esto es un puñetero ordenador y estamos aquí, nos tenemos en la mesa y estamos tirados en el sofá, yo comiéndome lo mío, ella tal, y hablando con Miles. Como si fuese un colega de toda la vida. Yo sé cuál es, y además en una de las pruebas que mostraron, las chicas se sonrojaban porque él conseguía, bueno, pues excitarlas o ponerlas en un estado de clímax de, ostras, es que me estoy sonrojando con lo que me dice porque esta voz... que te pones a sonreír a veces de lo que te está diciendo y dices como, mierda, que es un ordenador, ¿sabes? Es como, o sea, ¿qué estamos jugando? Entonces, claro, totalmente. Y entonces, claro, cuando ves eso, dices, porque es que además está programado para sonar humano. Sí. Entonces te das cuenta que no solo es la tecnología que ha sido capaz de sonar humana, sino que encima te das cuenta de que está programado para que tú tengas ese punto en que pierdes la diferencia de que estás hablando con un ordenador, ¿no? Entonces creo que durante mucho tiempo OpenAI ha capado sus voces que no sonasen tan humanas para evitar el shock social. Y ha ido poco a poco, no sé si lo habéis visto, que la voz avanzada de ChatGPT ha ido cada vez a mejor y ahora habla de la hostia. Súper, en inglés. con el acento que tú quieras. En inglés es una locura. A mí en Navidad me habló como Papá Noel. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Y entonces llegas a un punto en que yo creo que lo que han hecho es una adaptación, ¿sabes? De que nos aclimatásemos a ello. Porque si de primeras, en 2023, nos ponen esto, se nos cae el mundo al suelo. O sea, mejor que primero me lo pongas en un chat, en un texto, en tal, luego voz, ¿sabes? Lo vas asimilando mejor. Y entonces creo que ahí es donde... Bueno, lo que nos vamos a dar cuenta es que va a haber muchas cosas que nos van a sorprender mucho. Todo se ha dicho, estoy flipando con la capacidad de normalizar que tiene la gente. O sea, yo sigo cada día flipando en colores con la IA y se lo enseño a alguien y dice, ah, sí, ChatGPT, ¿no? O sea, en plan, ¿perdona? O sea que le he pisado un chiste y se ha reído esta mierda, ¿sabes? O sea, y a la gente dice, bueno, no es para tanto, la risa no suena tal, ¿no? Es como que miras el dedo en lugar de ver la luna, ¿sabes? Pero... Aquí nos pasó justo una cosa bastante curiosa y es que, bueno, nuestro director de ingeniería pues nos enseñó una de las herramientas Replit, ¿vale? Y era como, vale, tú puedes programar. Yo no sé programar, me estoy haciendo una academy, ¿vale? O sea, literalmente. Y le estaba explicando y estábamos todos, vale, venga, pues nos dais las contraseñas tal. Y dijo, un momento, por favor. O sea, no estáis entendiendo que os estoy dando acceso a que programéis una tía de recursos humanos que nos va a hacerlo con un canuto, otro de no sé qué, otro de fotografía y esto no lo habríais hecho en vuestra puta vida, esa es la realidad. Y es como, sí, dame la contraseña, venga, que me pongo. ¿Cómo que me pongo? Sí, es verdad que lo normalizamos mucho. La realidad es que somos cucarachas los humanos, o sea, nos adaptamos a lo que viene súper rápido y súper fácil y por eso tengo fe que vamos a sobrevivir. Esto me ha gustado. Porque vamos a sobrevivir, pero la realidad es que es alucinante. Cuando te paras a pensar, es una puñetera locura. Yo siempre digo que estamos en 2025, no tenemos coches voladores, pero tenemos ordenadores que nos entienden. 100% es muy bestia. Me parece que es más bestia que los coches voladores. Yo pensando en lo de la voz, imagínate que soy ese jefe, ya a día de hoy, soy ese jefe que pues me cuesta decir las cosas, me cuesta echarte la peta, ¿sabes? O sea, la has cagado, tío, y que te lo tengo que decir, y me cuesta, porque es que somos coleguillas, sobre todo en las startups, que pasa mucho, contrato a mis amigos, pues cojo la IA, te pongo un chat, o sea, un meeting, y la IA te despide, te manda a tomar por culo, te aprieta los tornillos, ¿no? Y yo estoy tan tranquilo, no, bueno, es que yo le he dicho lo que has hecho bien, lo que has hecho mal, y claro, va a usar el tono adecuado, las palabras, para ni asustarte ni tal, apretarte, que a veces nosotros tampoco sabemos medir esto. Podría ser también un uso guay, ¿no? Una nueva aplicación existe. Gestiona cómo apretar a tus empleados. Te cuento porque me lo has puesto en la cabeza, no me acordaba, pero hace unos cuantos meses yo tengo relación con el CEO de Heijen, que es una plataforma de avatares digitales, ¿no? Y me presentó una demo de una nueva tecnología que estaban sacando al mercado, que ya está empezando a estar disponible, pero en ese momento era una beta, ¿no? Básicamente es un avatar digital en tiempo real, ¿vale? Eso quiere decir que tú lo entrenas, le das un conocimiento y tal, entonces tienes el avatar que puede hablar en tiempo real con tu customer, ¿no? O con tu customer o con tu quieras. Y entonces a partir de ahí pues él tiene un entrenamiento, un guión de que tiene que seguir, unos conocimientos como ChatGPT, que puedes hacer un GPT personalizado, pero con voz y con cara. Ahora, lo jodido es que lo han desarrollado y la primera integración que han hecho es con Zoom. Entonces puede entrar en reuniones por ti. Entonces se mete en la reunión y se pone a hablar. Y el que me presentaron a mí era un Human Resources. Tú tenías, de repente, ponías una oferta de trabajo, te llegaban 200 currículums y entonces la IA se sentaba una hora con cada uno de ellos. Y te pasaba una hora, pues que madre mía, qué tiempo te ahorra, claro, es que es claro, tú no podrías hacerlo. Entonces tú no podrías hacer 200. Tú lo que harías es elegir de entre los currículums los 5 que vas a entrevistar. Screening, exacto. Entonces, y probablemente me equivoque. Probablemente te dejes alguno que podría ser interesante. Entonces lo que la IA hace es que hace un zoom con el tipo, con la tipa,
le hace eso, una hora de charla con esta persona y te hace un report. Entonces te dice, vale, mira, el currículum es la polla, pero es un gilipollas, no lo contrates, ¿sabes? Entonces a partir de ahí te hace un filtro y tú luego haces tu entrevista de los que tienes. Pero tú imagínate esas 200 horas de relación con los candidatos, cómo te permiten a ti, con un buen resumen o con un buen informe, poder tomar una decisión más correcta, ¿no? ¿Cuál es la app? Heijen. Es guay. Para ver cómo empezar a buscar trabajo en otra cosa. No, pero al final no te preocupes porque todos los trabajos están igual de jodidos, o sea que no sirve de nada pivotar. Yo siempre digo a la gente, me dicen, oye, ¿qué le digo a mi hijo que estudie? No le digas que, o sea, que estudie lo que le guste. Claro, porque... es eso, que aunque le guste, pero dentro de, porque está muy bien lo de estudia lo que te guste, es el mejor. Tú estudiaste lo que te gustaste, al final tuviste que reinventarte. Dentro de la IA... No, yo no estudié, pero... Pero bueno, para mí es eso, estudiar. Al final no significa que no tengas una carrera, ¿eh? Cierto. Significa que te formes en algo que te guste y seas el mejor. Y te formas. Y que tú ahora, por ejemplo, no tengas esta formación, estás invirtiendo miles de horas. Para mí sí las has estudiado. ¿Tú qué le dirías ahora a una persona que te dice un chaval, me quiero dedicar a la IA? ¿Por dónde empieza? ¿Cómo empieza? Y aunque no sepamos qué mundo apocalíptico o de florecillas y unicornios tengamos con la IA, ¿qué le dirías que pueda hacer o que tiene más sentido? Pues mira, lo primero que tenemos que asumir, y te lo digo como padre, es asumir que no tenemos ni puta idea. O sea, eso es lo primero que tienes que hacer y de forma muy humilde es ¿Vale? It's okay, ¿sabes? O sea, no pasa nada. Cuando mi hijo de 10 años me dice, oye, ¿qué haré yo cuando sea mayor? Y digo, no tengo ni puta idea. O sea, ¿Ser una primero, cucaracha? Primero no tengo ni puta idea. Exacto, cucaracha y sobrevive, porque es lo que va a hacer falta. No tengo ni puñetera idea. Y eso es lo primero. Fíjate, Yuval Noah Harari, que es el autor de Sapiens, un historiador que está muy metido en el tema de IA. Es un poco controvertido en algunos temas, pero es interesante. Pues Yuval dice que somos la primera generación de la humanidad que no sabemos cómo ayudar a nuestros hijos. Que han pasado vikingos invadiéndonos y mierdas y siempre enseñabas a tus hijos a ordeñar una vaca y a sacar cereales y le mejorabas la posibilidad de su vida en un futuro. Y ahora estamos en un punto en que no sabemos qué podemos hacer por ellos. Y de nuevo, it's okay, ¿sabes? O sea, no pasa nada. No es culpa tuya y con lo cual tienes que asumirlo. Lo que tienes que hacer es intentar ayudarles a desarrollar el skill set que les pueda ayudar en lo que venga. ¿Y qué es eso? Pues fíjate, como tenemos un mapa que se está dibujando a sí mismo, esto es una slide que puse en la ONU que me quedó muy bien. Como tenemos un mapa que se está dibujando a sí mismo, los niños necesitan una brújula y no un itinerario caducado. Entonces, no les puedes dar lo que tú crees que tendrían que hacer, estudia programación, estudia no sé qué, estudia no sé cuánto, sácate una carrera, sácate un máster, porque no sabes si eso va a seguir teniendo algún valor, que probablemente no, en el mercado laboral del futuro, ¿no? Si lo hay, que esa es la otra. Entonces yo, por ejemplo, te conté un caso muy personal que creo que escenifica muy bien esto, ¿no? Mis hijos van a un colegio público de Barcelona y en ese colegio público, cuando se hacen las evaluaciones típicas de Cataluña, sacan muy malas notas el colegio, ¿vale? Porque es un colegio que funciona por proyectos. No hacen, mis hijos tienen 10 años y 8, la niña, y no ha hecho nunca un examen ni deberes en casa. Yo es que el modelo educativo este de por proyectos, ya lo hablaremos después, pero me tiene un poco hasta las narices, la verdad. Bueno, yo creo que es un proyecto, yo creo que es un tipo de modelo que a mí me parece que no está mal porque está un poco menos focalizado en el conocimiento. Pero bueno, en cualquier caso, ese formato, mis hijos no han hecho nunca esto. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos padres están viendo que cuando los chavales pasan al instituto se dan una hostia de 3 pares de cojones. Y entonces hay muchos padres que están sacando a los niños los últimos cursos de ese colegio y llevándoselos a colegios un poco más tradicionales, más exigentes, para que la hostia no sea tan grande. Y pues evidentemente mi mujer y yo nos sentamos un día a hablar y dijimos, oye, ¿qué hacemos? ¿No? Porque los amigos de tal se están yendo, el otro se está yendo, el otro se está llevando. ¿Qué hacemos con los nuestros? Y yo le dije, mira, yo creo que va a cambiar tanto el mundo en los próximos 10 años, que es lo que a nuestros hijos les queda hasta que sean adultos, que da igual. Déjalos que sean felices. Yo no sé cuántos años, y esto suena muy dramático, pero yo no sé cuántos años mis hijos van a poder tener una niñez normal y corriente. Con lo cual, que sean felices. Y en el cole son felices. Y con lo cual yo con eso, a muerte. Y que el día de mañana en el instituto las van a pasar canutas, probablemente tengan una IA para ayudarles. Hay un colegio en Estados Unidos, en Texas, que decidió aplicar la IA hace como 2 años. Y empezaron a poner tutores personalizados para cada chaval. Hacen 2 horas de clase con el tutor personalizado y las otras 6 horas de clase están haciendo gestión emocional, relaciones sociales con los profesores humanos. Se ha puesto en el top 2% de Estados Unidos. Y era un colegio mediocre. Entonces, yo no sé si es el camino. Y no sé qué habrá detrás de la historia, de si profundamente realmente son tan buenos como dicen o todo lo que tú quieras. Pero lo que está claro es que viene una situación que se llama IA, que va a coger el mundo de la educación y va a hacer así y lo va a tirar otra vez en la mesa. Y no sé cómo van a quedar las piezas. Pero desde luego, lo que es imposible es que a día de hoy puedas aconsejarle algo a un chaval, a tu hijo, y que sea correcto. Ahora, yo lo que me fío es de cuando Jensen Huang, el CEO de NVIDIA, dice, por favor, dejar de decirle a los niños que estudien programación.
pues yo dejaría de decirle a los niños que estudien programación. Es que es como el mantra que se dice siempre. Y sí que para terminar me gustaría que nos respondieras a una pregunta un poquito como más, con más vidilla, ¿no? Más... negativo, más positivo, que sé que es positivo, pero es como muy realista, ¿no? Entonces, está dentro del mundo laboral, la IA, ¿qué cosas está haciendo que sean chulísimas? Le está dando alas a la gente. O sea, yo siempre pongo un caso, ¿no? Cristian, que es mi director de producción y que lleva 10 años conmigo y que empezó como un becario, con lo cual no ha tenido otro trabajo, ¿no? A Cristian un día le di acceso a una aplicación que nos habían dado en beta de hacer vídeos, Google, VO2, y de repente dije, oye, a ver qué haces con esto. Y entonces volvió y me hizo un puñetero anuncio de Nike y lo hizo en una tarde. Entonces, de repente, ni Cristian ni yo, en nuestras puñeteras vidas, nos hubiésemos creído capaces de hacer algo así de esa forma tan sencilla. Pero es que ahora Cristian es un superhéroe. O sea, Cristian llega a la oficina y le puedes plantear lo que quieras. Que dice, vale, no te preocupes, ya me busco la vida. Y Cristian, te queremos aquí en Sésame. Totalmente, es un crack. Entonces, yo creo que la clave está en que la gente con inteligencia artificial lo que está pasando es que se están rompiendo los techos. Y de repente te encuentras a gente de recursos humanos haciendo aplicaciones. Y te encuentras a gente de administración. El otro día tengo un alumno que es un vendedor que va con el coche visitando gente todos los días a vender cosas. Y de repente, sin necesidad de que nadie se lo dijese, se hizo una app con Replit para hacer un control de gastos y les pasa a un Excel online todos los gastos a la administración, ¿no? a sus compañeros de administración. Y claro, o sea, de repente es un tío que vende algo analógico y que, o sea, no tenía necesidad de hacerlo y le ha facilitado la vida a otros compañeros de trabajo. Entonces, lo que está pasando aquí es que la IA está haciendo que la gente haga cosas que no creía que eran capaces. Y en ese proceso están descubriendo que no tienen techo. Y con lo cual yo aspiro a ver mucho más de gente que está haciendo cosas mucho mejores para la empresa, dentro de la empresa, de forma voluntaria, porque mola hacer cosas que creías que no eras capaz de hacer. Entonces ahora a lo mejor ya no voy a tener solo un puesto. Yo creo que se va a diluir mucho. Exacto, a lo mejor sí, entro aquí, pero será por proyectos probablemente y yo voy a liderar diferentes cosas, a las que me gusten, las que no, con la IA, y al final ya no seré recursos humanos, tenemos un departamento de recursos humanos con gente muy especializada, no es algo como muy Esto es que lo que pasa es que le mezclado. habéis puesto nombres a todos, ¿no? Yo cuando trabajaba en ventas, tenía un director de ventas que decía que cuando los libros de ventas, todo esto, es que los argentinos le han puesto nombre a las cosas que llevamos haciendo toda la puta vida, ¿no? Pero es cierto que ahora tenemos demasiados departamentos, yo creo. En mi empresa, por ejemplo, no está tan definido. Ahora hemos crecido un poco más, está más definido, pero toda la vida hemos sido un grupo de gente haciendo cosas. Y aquí el que tenía que hacer esto, y si estás libre, estás haciendo lo otro, ¿sabes? Y entonces ahora mismo, por ejemplo, mi financiero, cuando hay una baja en producción, se va a grabar, ¿sabes? Entonces, al final, somos un equipo que estamos trabajando para un fin común. Y ahí vamos todos remando en la misma dirección. Entonces, yo creo mucho en que somos grupos de personas en una empresa. A mí, que tú te encargas normalmente del marketing y tú te encargas de recursos humanos, me parece bien, porque al final hay que acotar un poco. Pero al final, si el de marketing necesita ayuda, pues si hay que arremangarse, nos arremangamos. Y de la misma forma que luego nos vamos todos juntos a comernos un chuletón, pues nos vamos todos juntos a sacar el curro. Y no hay... O sea, el beneficio es que la empresa vaya bien para todos. Y a partir de ahí todos ganamos, ¿sabes? Entonces yo creo que vamos a ir a un modelo más así. Y fíjate que vamos a ver empresas muy potentes con muy pocos trabajadores. Sí, o sea, de hecho ya te diré que ya se está empezando a ver Twitter. O sea, que es una de las cosas que viene pasando. El gobierno americano. Sí, es que yo creo que luego da también para hablar de Elon Musk, de Marte, de todo esto. Da para muchas cosas, sí. Es muy guay, me encantaría tener más tiempo, pero bueno, te agradezco enormemente que nos hayas dedicado a este ratito. Yo vivo en Barcelona, así que te atracaré en algún momento. Nos vemos otro día, claro que contigo. sí, cuando quieras. Pero ha sido muy guay, mil gracias de verdad por tu tiempo.